Ya. Bien, buenos días a todas y a todos. Para nosotros un placer que nos estén acompañando acá. Hoy es una mañana muy especial para la editora Ocean Sur, para la editora Abril, para la Unión de Jóvenes Comunistas y por supuesto también para Casa de las Américas, que nos ha abierto una vez más sus puertas. Hoy vamos a presentar una obra con gran impacto en la población infanto-juvenil cubana, que trata un tema que quizás hemos conocido a través de diversos trabajos, publicaciones, artículos, pero de manera innovadora arroja nuevas luces sobre el tema. Y bueno, no puedo dar más opiniones también para que los distinguidos presentadores que tenemos acá puedan hacer su presentación. Estamos hablando de una colaboración entre Ocean Sur y la editora Abril, la editora de la Unión de Jóvenes Comunistas. A mi izquierda nos acompaña Débora Snooker, la autora de este libro, para quien pido también un fuerte aplauso. Débora, editora, doctora en historia, militante socialista, feminista, es cofundadora también de Ocean Press y por supuesto autora y compiladora no solo de este libro, sino de diversos artículos y obras. Mención especial también para el compañero Roberto Yepes. Roberto Yepes se encuentra por acá. Roberto Yepes, traductor de este libro importantísimo que estaremos presentando hoy. Bueno, se nos incorpora Jaime, vicepresidente de Casa. Y acá presentes también con nosotros David Oshman, presidente de Ocean Press, Ocean Sur, directivos y trabajadores de Casa de las Américas, una representación de los jóvenes de La Habana, de los jóvenes de preuniversitarios, de la Unión de Jóvenes Comunistas. Y, por supuesto, nuestros distinguidos panelistas. En primer lugar, aunque él va a hablar de último, lo presento de primero, nuestro querido Jesús Arboleda, historiador, profesor, investigador cubano, especialista en relaciones Cuba-Estados Unidos. De hecho, Ecurré dice que es el mayor especialista cubano en relaciones Cuba-Estados Unidos, pero eso lo dice Ecurré. Doctor en Ciencias Históricas con una decena de libros publicados, profesor de la Universidad de La Habana, en una etapa de su vida, investigador del Centro de Estudios en Asuntos de Seguridad Nacional. Fue durante años miembro del Servicio Diplomático Cubano y, por supuesto, autor de importantes libros, publicaciones, artículos. A mi derecha, bueno, hablará antes que el profesor Arboleda, nuestro querido Alberto Guillermo Prieto Rosso, historiador, investigador, profesor. Ha realizado importantes estudios sobre historia de América Latina, autor de una amplia obra, miembro de número de la Academia Cubana de Historia de Cuba y Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas 2019 y Premio Nacional de Historia 2020. Como ven, vamos a tener un panel de lujo. Vamos a estar disfrutando durante un ratico la presentación de una obra que va a tener un gran impacto. Yo, para ya hacer uso oportuno de la palabra, quiero confesar que Ana María me entregó este libro junto con Rodolfo hace aproximadamente 10 días y le dije cuando recibí el libro en mi oficina que no lo iba a poder leer porque tenía un grupo de actividades importantes y así ha sido, ¿no? Y que bueno, iba a tratar de leer el prefacio, de leer un grupo de elementos para al menos poder hacer un resumen acá. Bueno, empecé a leerme el libro y he podido dormir muy poco, me enganché, terminé leyéndome el libro completo y eso me facilita también. Hablamos del libro en el fortalecimiento, en el balance de la UJC de la Universidad Pedagógica de La Habana. Aquí hay algunos muchachos y se está a incorporar también el secretario de la Juventud del Barón. Y bueno, realmente me he quedado impresionado con el libro, creo que les va a gustar. De hecho, tengo varios encargos de gente que búscame un libro. Digo, bueno, ven a la presentación y llévate tu libro. Yo creo que independientemente del tema de la Operación Peter Pan, un plan macabro de la CIA y la campaña de alfabetización, el libro nos regala un retrato sociológico impresionante de la época, sobre todo de la visión de los jóvenes, niños y adolescentes. Es algo que realmente, por mucho que me lo habían contado, cuando leí el libro me quedé impresionado. Tengo aquí algunas notas que puse. Niños escapando de sus casas para sumarse a la campaña de alfabetización, falsificando las firmas de los padres para poder incorporarse y después los padres yendo a buscar a los campamentos en Varadero y casas de ricos. Los niños vistiendo ropa verde olivo los días de los Reyes Magos. Qué proceso tan grande de descolonización cultural. Las mujeres fueron el 52% de las alfabetizadoras. Un dato, y también por supuesto tuvieron que enfrentarse a
a las tradiciones de la sociedad patriarcal de aquellos momentos, a los padres. En determinados momentos sufrieron acoso también por parte de la población misma, la que fueron a alfabetizar. Fue un ataque a muerte a los valores tradicionales de la sociedad burguesa, de la sociedad patriarcal, y también a aquello del dominio que tenía la iglesia sobre determinados sentidos en la sociedad. Y se ha hablado, no por gusto, que ha sido la revolución de la juventud. Más de 100.000 jóvenes, y cuando decimos jóvenes somos quizás un poco relativos, porque más de 100.000 niños, adolescentes y jóvenes se sumaron a la campaña de alfabetización, que se capacitaron en casas de ricos. Los niños tomaron las calles en campamentos en Varadero, un lugar exclusivo para la alta oligarquía cubana antes del 59, y que aprendieron a dormir en casas de campaña, que aprendieron lo que es andar con un quinqué, con un farol, lo que es trabajar en el campo, lo que es ver el subdesarrollo de primera mano, lo que es comer la comida del campesino, lo que es pasar necesidad en los montes. Por lo tanto, fue un proceso de transformación y autotransformación de la conciencia, del ser social. Aquí yo apuntaba una frase de Sartre, que incluso venía como anillo al dedo para el día de ayer, Día de la Infancia en nuestro país, y decía, bueno, Sartre no lleva presentaciones: los niños parecían haberse apoderado de Cuba. El mayor escándalo de la revolución cubana no es que expropió las plantaciones, sino que llevó a los niños al poder. Y cuando uno se lee ese libro, yo me erizo, ¿no? Es real. Uno observa esos primeros 5 o 6 años de la revolución, todo ese movimiento efervescente, y se da cuenta que fueron los niños, los adolescentes, los jóvenes, quienes se opusieron digamos, a las bases, a los estamentos de esa sociedad que se negaba a morir. La edad promedio del Consejo de Ministros de la Revolución era 33 años, y el ministro más joven del gabinete, que era Ortuzki, tenía apenas 23 años. Pero ninguno de los grandes líderes de la revolución, cuando asaltaron el cuartel Moncada, tenían más de 30 años. O sea que estamos hablando yo tengo 28 años, estamos hablando de realmente una revolución de jóvenes. En 1960 Raúl expresó: la juventud es ahora quien dirige Cuba, y a pesar de sus inevitables errores, podemos decir honestamente que lo está haciendo bastante bien. Toda la obra es, al menos, no sé si la autora lo quiso intentar así, pero es un monumento al papel de los jóvenes, los niños y adolescentes en aquel momento. Todo el trabajo de los círculos infantiles, de la dignificación de la mujer, de la eliminación de los trabajos que hacían las mujeres en aquel momento. Hay un interesante recorrido de la batalla comunicacional y desde el diseño que se dio en aquellos momentos de la revolución, incluso gracioso. Yo me reía con algunos de los carteles. Y por supuesto también tiene sus momentos tristes, como fueron la muerte de Manuel Ascunce y Conrado Benítez. Es un libro que habla y saca notas de cómo en el año 1960 ya se hablaba de descolonización cultural en este país, y que es un tema que ahora por eso también decidimos venir acá. Es el Quijote de esa batalla, y tiene anécdotas hermosas de la descolonización cultural. Y con esto cierro. Yo desconocía la anécdota de aquí existía un Miss Cuba, como Miss América o Belleza Latina, esto que hacen, y entonces la revolución, en vez de prohibir en Miss Cuba, lo que decide es mandar a Almeida, un comandante vestido de verde olivo, negro, totalmente romper cualquier esquema, entregar el premio en Miss Cuba. Bueno, se jodió en Miss Cuba, y al próximo año ya era la reina del carnaval. Y fue la manera que encontró la revolución de ir rompiendo esos esquemas de una manera tan natural, de una manera tan hermosa. Van a conocer de un libro extraordinario y no por nuevo menos interesante. Entonces creo que me he extendido un poquito. Vamos a darle la palabra a la autora y el escenario es suyo. Muchísimas gracias, Pandero. Bueno, primero quiero dar mis gracias al equipo maravilloso de Ocean Sur, y también a los compañeros de la editorial Abril. También al autor Roberto, el traductor. Mira, yo no quiero hablar mucho hoy, y dispénsame por mi malísima español. Pero quiero responder a la pregunta. Muchas personas me han preguntado por qué el título Miami
o las montañas. En primer lugar, las muchachas y muchachos que salieron de sus casas para alfabetizar en 1961 y los que volaron a Miami con Peter Pan eran la misma generación. Eran amigos, compañeros de clase, sobrinos, vecinos y en algunos casos incluso hermanos. Cuando estaba aquí investigando la operación Pedro Pan, un compañero me dijo, yo también me fui de mi casa este año, pero no me fui a Miami, me fui a las montañas en Oriente para alfabetizar. Por suerte, ese compañero está aquí hoy. A Bolea. Y una otra compañera también, quien está aquí hoy, me explicó, Miami o las montañas, esa es la historia de mi familia. Sonia. En realidad, es la historia de muchas familias cubanas. Pues hay otra razón para el título del libro. Cuando entrevisté a el famoso Monseñor Brian Walsh, el organizador clave de la Operación Pedro Pan en Miami, él me contó su convicción, que fue la campaña de alfabetización que convenció a los padres de enviar a sus hijos fuera de Cuba. En estos días, los medios norteamericanos y los contrarrevolucionarios aquí estaban diciendo que la movilización de 100,000 jóvenes cubanos para la campaña era la prueba de que el gobierno revolucionario efectivamente estaba apartando los niños de sus familias, como dice la famosa bola, el engaño sobre la patria potestad. También estaban diciendo que la campaña era nada más de una campaña masiva de adoctrinamiento comunista. Para terminar mis palabras, quiero decir, mira, es obvio, yo no soy cubana, pero espero que ustedes cubanos, especialmente la juventud de hoy, encuentren interesantes las observaciones sinceras de una extranjera sobre la historia de su revolución. Muchas gracias. Buenos días a todos los participantes en esta importante actividad. Hoy presentamos el libro Miami o las montañas, la Operación Pedro Pan y la campaña de alfabetización en Cuba, escrito por Deborah Schnuckel, eminente intelectual australiana que ha estudiado profundamente el proceso cubano desde el inicio de la revolución. El libro tiene mucha profundidad en los análisis y ofrece abundante información
pormenorizada, a partir de una extensa bibliografía, a veces escrita por los propios participantes, así como valiosos documentos desclasificados e incluso entrevistas con personas que fueron partícipes de los dos desplazamientos en cualquiera de ambos rumbos. La acuciosa investigación comienza en enero de 1959, con el triunfo de la rebelión contra la tiranía de Batista, cuando Fidel Castro anunciaba la necesidad de transformar las viejas estructuras socioeconómicas y políticas. Este planteamiento, en un país controlado por los intereses del imperialismo y sus asociados de la oligarquía nativa, pusieron en alerta a todos los defensores de la sociedad existente. Se produjo de esa manera una escisión entre una mayoría deseosa de hacer la revolución y una minoría que pretendía mantener el status quo, tal vez con pequeños cambios cosméticos. Esa contradicción desató una aguda lucha, que es la esencia de lo que refleja la obra que presentamos en el día de hoy. El libro expone con lujo de detalle las causas y consecuencias del contrastante y simultáneo desplazamiento en sentidos opuestos de 14.000 jóvenes, a quienes en Cuba se les llamó Peter Pan, enviados hacia Miami, mientras otros 100.000 muchachos, denominados brigadistas, marchaban a los campos cubanos para alfabetizar a los campesinos. La autora subraya la incapacidad del gobierno en Washington de imaginar a la isla como algo diferente a una neocolonia. Al mismo tiempo insiste en que los desplazados del poder en Cuba eran incrédulos de la posibilidad de cualquier migración suya fuera del país pudiera durar más allá de un corto periodo. Estaban convencidos de que los estadounidenses no permitirían la existencia en la isla de un gobierno con proyecciones propias o independientes. Luego de su victoria, Fidel con gran habilidad estructuró un gabinete gubernamental cuya conformación evidenciaba las oportunidades que se le brindaban a la burguesía nacional. Sin embargo, antes de que finalizara el propio 1959, los elementos que representaban a dicho sector social renunciaron a sus elevados cargos y huyeron al extranjero. Tomaban el rumbo iniciado por los batistianos, continuado por los oligarcas y seguido más tarde por los grandes propietarios, incluidos los de la débil y timorata burguesía nacional. Todos temían a la revolución y las posibles represalias de los Estados Unidos. La nacionalización de los bancos y demás compañías extranjeras, así como la ley de reforma agraria, que limitaba a 30 caballerías la posesión de tierra, afectó mucho los intereses de Estados Unidos. Su gobierno, a diferencia de los de Canadá, España, Francia, Gran Bretaña, Holanda e Italia, no aceptó la compensación justa según el amillaramiento y a largo plazo de dichas inversiones. En Washington exigieron el pago inmediato en dólares y a los montos que establecieran los antiguos propietarios. Cuba no tenía divisas y no aceptó el planteamiento, por lo cual la institucionalidad estadounidense comenzó a propiciar un cambio de régimen en la isla. En ese empeño se acometieron esfuerzos en diversos sentidos, entre los cuales sobresalieron dos direcciones. El principal recurso fue el militar, mediante el planeamiento de una invasión mercenaria como la exitosamente realizada contra la Guatemala de Arbenz. Paralelamente, se acometió con fines políticos
desestabilizadores, una guerra psicológica orientada a infundir el miedo en la población cubana. En esa contienda propagandística, Débora Schnukal nos muestra cómo los enemigos de la revolución decidieron captar las mentes de quienes tenían descendencia filial, sobre todo entre los pertenecientes a los sectores blancos urbanos acomodados. El elemento emocional escogido fue la patria potestad sobre los menores de edad, que existía desde que la Revolución Francesa estableciera dicho límite para los hijos varones, ampliado posteriormente a las mujeres debido a las luchas feministas. Entonces se divulgó la patraña de que se pretendía suprimir dicha patria potestad para adoctrinar a los niños con creencias exóticas o ateas, y así controlar sus mentes ante cualquier fenómeno vinculado a sus conductas con la revolución. Al demostrar el proceso de dicha infamia, la autora evidencia la nefasta preponderancia del siniestro James Baker, director del colegio Ruston Academy, donde estudiaban las familias de los norteamericanos establecidos en Cuba, así como una gran parte de los descendientes de extranjeros y un pequeño grupo de la burguesía media americanizada. Este individuo, al parecer asesorado y financiado por la CIA, según criterio de algunos entrevistados, se ajustaba a los patrones establecidos en Washington en marzo de 1960, cuando el gabinete del presidente Eisenhower aprobó el Proyecto Cuba. Este planeaba sustituir a Castro por alguien afín con los intereses estadounidenses sin que se evidenciara la participación del gobierno norteamericano en dichos sucesos. Por ello, mientras la Embajada de Estados Unidos negaba las visas a ciudadanos cubanos, se aprobó la exención de las mismas para los hijos de estos solicitantes. El hasta entonces imprescindible documento fue sustituido por una simple carta de aceptación del sacerdote Brian Walsh, quien era la contraparte de Baker en Miami. Allí, el cura dirigía la modesta Oficina Católica de Bienestar, que a partir de la Operación Pedro Pan se convirtió en gran consorcio con cientos de empleados y millones de dólares en su fondo debido a un semioculto financiamiento del gobierno federal. Con esos dineros y la referida misiva del eclesiástico autorizando el viaje, comenzó la compra de boletos aéreos y el envío de los hijos cuyos padres seleccionaba Baker a partir de sus relaciones en La Habana. Con esa razón fueron privilegiados los niños blancos, un 52% hembras, de familias acomodadas. De esa manera, y sin interferencia alguna de las autoridades cubanas que respetaron los derechos de patria potestad, a partir del 26 de diciembre de 1960, miles y miles de niños cubanos desembarcaron en la entonces pequeña y tranquila ciudad floridana. En esta, agrupados en diversos campamentos, apenas la mitad de los recién llegados fue reclamada por familiares o amigos. El resto se envió a hogares de acogida, foster home, para niños estadounidenses huérfanos o pertenecientes a familias disfuncionales o muy pobres. Así, esa parte desafortunada de los Peter Pan, a quienes con paleta de madera se imponía estricta disciplina, según narra el expedropanista Willy Chirino, en vez de recibir la educación esmerada que soñaban sus ilusos progenitores, tuvieron que realizar trabajos no imaginados antes por ellos. A pesar de esto, con el paso de los años,
las fábulas sobre el envío de los Peter Pan fuera de su propio país se convirtieron, como nos muestra la autora, en mito creador de la comunidad cubana en el exilio. Pero en realidad a esos niños, llevados allí ajenos a su voluntad, les acabaron la vida. Parte de ellos no volvió a reunirse con sus padres jamás. En contraste, casi al mismo tiempo, tuvo lugar otra migración, aún mayor, pero exclusivamente al interior de la isla. Se trataba de la llevada a cabo por unos 100.000 brigadistas, como se llamaba a los jóvenes que respondían al llamado de Fidel para iniciar la transformación cultural en Cuba. Esa enorme cantidad de muchachos, convocados para realizar una impresionante campaña de alfabetización, marcharon a campos y montañas con el propósito de ilustrar a la población rural carente de enseñanza alguna. Dicho empeño, que más tarde sería continuado por nuevas metas y campañas para alcanzar el 6º y 9º grado, con el objetivo de llegar luego a la universidad, se inició como continuación del proceso de rebeldía devenida en revolución. Así, la precedente lucha contra la tiranía se convirtió en empeños por impulsar la metamorfosis de la realidad nacional. Esto engendró un cambio radical en la manera en que los cubanos se veían a sí mismos, como enfáticamente subraya Débora, lo que también originó importantes alteraciones en el interior de las familias. La participación femenina mayoritaria en la alfabetización promovió una visión político-cultural diferente a la que existía en la tradicional estructura familiar. La autoridad machista y patriarcal empezó a quebrantarse. Hubo padres negados a brindar su requerido consentimiento para la movilización hacia la alfabetización rural. Entonces muchos jóvenes, por decisión propia, saltaron por encima de dicho requisito para incorporarse a las brigadas. De esa manera surgieron nuevos valores morales, pues los muchachos querían ser protagonistas del emocionante evento que engendraba una sociedad más justa y mejor. Al metamorfosear ellos la realidad social, también se transformaban a sí mismos, lo cual fortaleció la identidad nacional y la dignificó. Este fenómeno fue calificado en Washington de consecuencia del adoctrinamiento castrista de las mentes, en especial de los jóvenes, lo cual fue combatido mediante la Operación Pedro Pan. La campaña de alfabetización también sirvió para comunicar a los que se educaban importantes elementos de la historia nacional, así como de sus héroes, quienes lucharon por la independencia y contra la intromisión estadounidense en el desenvolvimiento de la sociedad cubana. Ni siquiera el asesinato de Conrado Benítez, el 5 de enero de 1961, amilanó a los jóvenes maestros voluntarios. Al contrario, se sintieron orgullosos de ser parte esencial del gigantesco proceso revolucionario en curso y dieron a sus brigadas el nombre del alfabetizador brutalmente torturado. Ese mismo orgullo prevaleció ante los ataques organizados por Estados Unidos, que abastecía a la contrarrevolución alzada en el Escambray, cuya máxima expresión tuvo lugar con el desembarco mercenario por Playa Girón. Esa derrotada agresión imperialista galvanizó la enaltecida moral revolucionaria y ayudó a radicalizar el proceso. En vísperas de la mencionada invasión, en abril de 1961, durante el emotivo entierro de las víctimas del bombardeo preliminar,
Fidel Castro explicó el carácter de las principales medidas transformadoras de la revolución: entrega de las viviendas en propiedad a sus moradores, reforma agraria y la campaña alfabetizadora que realizaban los voluntarios de la brigada Conrado Benítez. Eso era socialismo, dijo Fidel, y entonces proclamó dicha doctrina como ideología de la revolución. Tras el gran triunfo contra los mercenarios, la revolución nacionalizó las escuelas privadas de enseñanza, esgrimiendo la Constitución de 1940, que ya había formulado como deseo nacional contar con un sistema educacional gratuito, universal, laico y no discriminatorio, que respondiese a las necesidades culturales, técnicas y sociales de Cuba. Sin embargo, el gobierno revolucionario mostró flexibilidad, pues en el caso de la población hebrea se permitió que los niños judíos estudiaran en su propia escuela. Algo similar ocurrió con la enseñanza de los hijos de los extranjeros en Cuba. La operación Pedro Pan no fue interrumpida por el gobierno revolucionario, respetuoso del derecho de la patria potestad, ni siquiera a consecuencia de la agresión imperialista. En esas circunstancias, cuando Estados Unidos detuvo sus vuelos directos a Cuba, el dúo Baker-Walsh, asesorado por la CIA, reorientó hacia las Bahamas, con ayuda de la embajada británica, la salida de los cubanitos. En ellos, las sensaciones de abandono, desorientación y ansiedad se incrementaron debido a la multiplicidad de traslados y sitios de estancia. El presidente Kennedy, luego de su derrota en Playa Girón, se comprometió a intensificar la lucha contra Fidel Castro. Para ello aprobó la Operación Mangosta, destinada a erradicar el ejemplo de la Revolución cubana, que desafiaba el poderío de Estados Unidos en el hemisferio. Desde entonces la estación CIA de Miami devino en su más importante centro de espionaje, superado solo por la sede central en Langley. Al mismo tiempo, como nos expone la señora Schnuckel, el Consejo Nacional de Seguridad estadounidense comenzó a evaluar acciones militares directas contra Cuba, para lo cual se debían integrar las fuerzas paramilitares de los exiliados cubanos al ejército norteamericano. Paralelamente, el gobierno estadounidense logró, en la 8ª reunión de cancilleres de la OEA, en febrero de 1962, que se expulsara a Cuba de esa organización y que todos los países del hemisferio, excepto México, rompieran relaciones con la República Socialista. Se preparaban así las condiciones para una invasión del ejército norteamericano a la isla. En ese contexto se produjo el acuerdo defensivo cubano-soviético de instalar cohetes nucleares en Cuba, que fueron detectados por los aviones espías de la CIA. Así se llegó a la crisis de los misiles, que el 23 de octubre de 1962 provocó el cese definitivo de la transportación de niños cubanos hacia Estados Unidos mediante la operación Peter Pan. Ese infame traslado duró 22 meses, durante los cuales se transportaron más de 14.000 jóvenes, separados de su familia involuntariamente y desembarcados en una sociedad para ellos totalmente extraña, en la cual de súbito se encontraron desorientados, ansiosos y sin garantías para el futuro, al punto que en Miami, el 7 de marzo de 1962, públicamente se reconoció que 7.778 Pedro Panes necesitaban desesperadamente familias adoptivas. Esa triste realidad contrastaba con la de los 100.000 brigadistas que de manera voluntaria se incorporaron a la campaña de alfabetización, a veces en pugna con sus propias familias,
decididos a transformar la sociedad en un enorme esfuerzo colectivo por hacerla más justa y digna. De ese proceso, dichos jóvenes emergieron seguros de sí mismos, con nuevos valores de igualdad y justicia para todos. Esto que se ha expuesto aquí y mucho más se encuentra en la magnífica investigación de Deborah Schnuckel, que brinda en su excelente libro Miami o las montañas, la Operación Pedro Pan y la campaña de alfabetización en Cuba. Muchas gracias. Buenos días para todos. En primer lugar, yo quiero agradecer a Débora por escribir este libro y a Ochan Sur y a Editorial Abril por su publicación en Cuba. Este es un libro que me atañe por muchas razones. Por razones profesionales, porque se trata de asuntos donde yo vengo investigando prácticamente toda mi vida, dedicado a investigar esos temas, y también por razones personales, porque como dijo Débora, yo también fui alfabetizador Conrado Benítez. Por lo tanto, yo quisiera, aunque yo no sabía que Prieto iba a estar aquí, yo sabía que iba a haber alguna intervención brillante que iba a reseñar el libro. Y por lo tanto, a mí me interesa más hablar de algo que Débora menciona como uno de sus objetivos y que a mí me parece que ha sido magistralmente tratado en el libro, que es las circunstancias sociales que rodean este fenómeno. Este libro es un libro que se refiere a un segmento generacional poco estudiado en Cuba, que es el segmento generacional al que yo pertenecía, Prieto no, pero yo sí, sobre que es la temprana adolescencia. En realidad, la mayor parte de los brigadistas Conrado Benítez rondábamos la cifra entre 12 y 16 años, cuando más. Ya para los mayores de 16 años estaban involucrados en otras tareas que nosotros mismos consideramos más importantes, que eran las tareas de la defensa, de la reestructuración de la economía del país, de la propia diseminación de la educación a través del sistema escolar, etc. Por lo tanto, nosotros fuimos una generación que más que nuestros padres tuvimos de referencia a nuestros hermanos. Débora dice con razón que ni los brigadistas ni los Peter Pan estaban exentos de una conciencia política. Y yo recuerdo que nosotros en ese momento ya teníamos una conciencia política, como ella bien dice. En primer lugar, porque habíamos sido testigos de la lucha contra la dictadura. Lo habíamos vivido en nuestra vida cotidiana. Y en segundo lugar, porque ya vivíamos 2 años de revolución. Y habíamos tenido que vivir el conflicto precisamente en la esfera educacional, el conflicto revolución contra revolución, que fue muy potente en esa época y que reflejó también las contradicciones clasistas del momento. Porque, como ella bien dice, muchos Peter Pan ya estaban de alguna manera vinculados a la contrarrevolución en sus escuelas. Pero nosotros también ya teníamos creado la JR y ya por lo tanto también trabajábamos políticamente en nuestra escuela. Aquí yo tengo una compañera mía de la secundaria que fue testigo de ese proceso. Por lo tanto, fueron enfrentamientos incluso físicos los que se dieron en esa etapa,
Y cuando ya se plantea la constitución de la Brigada Conrado Benítez, ya muchos de nosotros ya teníamos claro cuál era nuestra posición en el conflicto. Por un lado, los Peter Pan provenían también de un sector clasista que los acercaba a la contrarrevolución, y nosotros proveníamos de otros que asumimos la revolución como tarea propia. Y que vimos en la alfabetización la tarea heroica que estábamos pidiendo. Porque como bien dice Silvio, a los jóvenes no hay nada que los entusiasme más que una tarea heroica. Y eso es una experiencia que nosotros debemos retomar para nuestra realidad actual. La importancia de involucrar a los jóvenes en tareas heroicas que además desarrollen su conciencia social. Yo creo que esa experiencia singular de los que ya no éramos niños, pero tampoco éramos adultos, ha sido poco tratado en la literatura cubana, y llama la atención que haya sido precisamente una extranjera la que haya tenido la sensibilidad para captar ese proceso y presentárnoslo como un todo orgánico. Débora hablaba de la vez que me entrevistó. Yo creo que yo fui uno de los primeros que ella entrevistó para este libro, y conversamos de cuál era su proyección para este libro. Y a mí me impresionó mucho porque yo no había pensado nunca en esos términos. Yo había estudiado la Operación Peter Pan y sabía toda la historia de Monseñor Walsh y el papel de la Iglesia Católica y la CIA y cómo fue. Y también obviamente había vivido la experiencia de la Brigada Conrado Benítez y podía hablar montones de cosas de esa experiencia. Pero yo nunca había combinado ambos procesos y tratar de darle una explicación a partir de un fenómeno mayor que fue precisamente el fenómeno revolucionario cubano. Cómo eso definió nuestra juventud y también definió la de ellos. Porque igual que yo creo que hoy en día los Peter Pan conforman probablemente un sector importante, sobre todo desde el punto de vista ideológico, de lo que ha sido llamar el exilio histórico. Pero nosotros, los brigadistas Conrado Benítez, también somos ya de los que quedamos de los revolucionarios históricos. Por lo tanto, ya, porque precisamente fuimos los más jóvenes en ese proceso que fueron los primeros años de la revolución. Como les decía, fue una batalla en el campo de la educación. Y fue muy importante porque además algo que los brigadistas podemos enseñar es que nuestra actitud no fue simbólica. Nosotros no fuimos un trabajo voluntario para cumplir con la tarea que nos había dado el partido, la juventud y da igual lo que aparezca. Nosotros enseñamos a leer y a escribir a más de la mitad de la población cubana. Obviamente eso no era suficiente para su educación y el gobierno tuvo que plantearse después otras tareas para aumentar esa educación. Pero nosotros enseñamos lo básico y sobre todo le dimos a esa población la voluntad de aprender, porque uno de los principales problemas que nosotros tuvimos a la hora de plantearnos la enseñanza, como bien dice el libro en una de sus anécdotas, fue la resistencia del campesinado a meterse en ese lío. Ellos habían vivido toda su vida trabajando en el campo, arando con bueyes, haciendo los trabajos más duros, y nunca les había hecho falta precisamente el aprender a leer y escribir. Una de las experiencias más grandes que yo tuve en la alfabetización fue que una vez ya terminada, prácticamente ya
nos habíamos declarado territorio libre de analfabetismo en Joaquín y nos mandaron entonces a enseñar en lo que eran grupos de las Fuerzas Armadas, que también, de la Fuerza Rebelde, el Ejército Rebelde, que necesitaban. Pero en ese proceso a mí me mandaron para una casa donde había un viejo que se llamaba Juan Cabrera. Y Juan Cabrera estaba, yo le dije, vamos por lo menos a que usted aprenda a firmar. Porque él sí me dijo que a él le daba mucha pena cuando iban a cobrar el bono de la tienda del pueblo, que ya había mucha gente que firmaba y él tenía que poner una cruz. Y entonces yo le dije, vamos, yo lo enseño. Y el hombre es renuente. Y me doy cuenta, entre otras cosas, que estaba renuente porque no veía. Pero la alfabetización proveía a esos campesinos con espejuelos. Y yo lo llevé precisamente a ponerse el espejuelo. Y aquel hombre se lo más contento porque ya veía. Y entonces ahí me facilitó la cosa. Cuando ese hombre firmó por primera vez y todos los campesinos lo aplaudieron, aquello fue un acto político de tremenda trascendencia para mí. Y bueno, yo estoy siendo útil. En esta historia yo estoy siendo útil. Y eso es extraordinariamente importante para un niño de 12 años que nunca había sido útil. O por lo menos nunca se había sentido útil, que no sea para complacer a los papás o cosas por el estilo. Yo creo, además, hay algo que yo he estado últimamente tratando de estudiar y que yo creo que este periodo lo refleja muy bien, que es cómo nos nutrimos. Y cuando digo nos, incluyo también a los Peter Pan. Nosotros nos nutrimos del espíritu de la época. Esa época reclamaba ese tipo de cosas. Y no solo lo reclamaba en Cuba. Esa época reclamaba esas cosas para el mundo entero. Y nosotros nos sentíamos imbuidos de ese espíritu de la época, ya sea para defender a la revolución o para combatirla, porque yo quiero decirle a ustedes que la contrarrevolución se nutrió de muchos jóvenes que estuvieron dispuestos a morir por sus ideas. Y para nada es, o sea, engrandece la victoria saber que uno tiene un enemigo que ha sido capaz también de defender su idea hasta la muerte. Y muchos de esos jóvenes, cuando hicieron actos terroristas, mataron gente y a la larga acabaron fusilados, acabaron gritando "Viva Cristo Rey". Y ese es un papel que, por ejemplo, tampoco se ha estudiado suficientemente. ¿Cuál fue el papel de la Iglesia Católica y la responsabilidad de la Iglesia Católica con todos esos jóvenes? Porque ya parece que nada de eso pasó. Y ya las cosas ya son muy light. Y eso fue una lucha muy dura. Y fue dura, pero no solamente fue dura en el sentido de la confrontación personal. Una crítica que yo le tengo a la película El Brigadista es que el brigadista no tenía que coger ninguna metralleta. La tarea de nosotros era otra. Y para engrandecerla y para honrarla, no hacía falta que el brigadista cogiera una metralleta y se fajara. Para eso había otra gente. Nosotros sí pasamos unos sustos de cara. Y eso debieran reconocérnoslo. Pero ninguno de nosotros tenía metralleta, ni nadie le daba un revólver. De otras cosas, porque éramos niños. ¿Quién se le ocurre repartir armas? Y tú no sabes si nos poníamos a jugar con ellas o qué íbamos a hacer. Entonces, eso yo creo que es algo que nosotros tenemos que recuperar. Es el espíritu de la época. Tratar de describir ese espíritu de la época y cómo eso llevó precisamente a esta. Ahora, algo también que quiero destacar es el impresionante proceso investigativo que Débora llevó a cabo. O sea, yo no pudiera reclamarle que por lo menos faltan fuentes conocidas por mí que Débora no haya tratado. Pero más importante que eso es
cómo Débora seleccionó esa fuente, ya sea los testimonios, ya sea los documentos, para engranarlos en un relato, que es un relato que es extraordinariamente atractivo. Este es un libro que se lee rápido, como él decía, o sea, que se lee con ganas, que se lee fácilmente. Este no es un libro que, a pesar de ser un libro con un rigor académico extraordinario, no es un libro para académicos, es un libro para todo el mundo. Yo, por lo tanto, recomiendo su lectura tanto a los jóvenes que se van a enterar ahí y podrán comparar sus vidas con las vidas de aquellos que nos tocó vivir esa esto, como para los viejos que nos vamos a recordar de montones de cosas. Este es un libro que cuando Débora mencionaba un cartel, yo decía, eso yo lo vi, ese cartel yo lo vi. O mencionaba una consigna, esa consigna yo la grité. O sea, y me voy recuperando la vida, como decía García Márquez, que decía que la vida, que la historia es lo que uno se acuerda, ¿no? Que la historia verdadera es lo que uno en realidad se acuerda. Eso no lo digo García Márquez. Bueno, no sé, Prieto, ayuda. Lo digo García Márquez, no lo digo García Márquez. Dicho porque es inteligente. Bueno, una de esto era, y es verdad, ese momento uno recuerda esa historia y le llega de otra manera. Por lo tanto, quiero felicitar a Débora por este trabajo y además quiero felicitar a todos los que se van a leer este libro. Muchas gracias. Bueno, creo que ha sido una presentación como se prometió. Que se está grabando acá, hay que cumplir el protocolo. Ha sido una presentación como se prometió. Aquí, con mucho orden, a la izquierda al final están los libros. Por allá Ana me está haciendo señas. Entonces, creo que lo que resta... hay alguien que desea... Yo no te cogí la seña, yo pensaba que era... Muy buenos días. Yo realmente no me quiero extender mucho más, pero sí quiero agradecer especialmente a Raúl Alejandro Palmero, porque ante un llamado de la editorial enseguida me dijo que sí, que era un libro que los jóvenes necesitaban y necesitábamos leer y que era importante que el libro llegara a muchos jóvenes en el país. Hay una deuda pendiente con Palmero y la Juventud de La Habana, también con la Casa Editora Abril, para poder llegar a muchos centros educativos donde podamos estar no solo presentando el libro, sino también discutiendo sobre esta época de Cuba, de la Revolución Cubana, que fue muy importante porque, como han dicho ya las personas que me antecedieron, es una época también que trastocó la realidad cubana. Y eso también es algo importante que los jóvenes de hoy tienen que conocer porque es una historia cada vez más alejada de nuestras cotidianidades. Entonces yo quiero agradecer a Palmero porque es un joven comprometido también con Cuba, un joven que desde su rol hoy como secretario general de la Juventud de La Habana está haciendo muchas cosas para poder profundizar en temas políticos, en temas que son también temas, en temas actuales, en algunos que son, digamos, del pasado, pero que tienen una actualidad también muy profunda en la cotidianidad del cubano y las cubanas. Entonces quiero agradecerle a él, quiero agradecerle a los jóvenes que nos han acompañado, que lamentablemente no han podido ocupar la sala, y eso también dice mucho del nivel de convocatoria que ha tenido la Juventud de La Habana, y quiero agradecer una vez más a Casa de las Américas por acogernos casi ya como una complicidad muy cercana a la presentación de nuestros libros. Entonces, sin más, los libros están al final del pasillo, alcanzan para todos, o sea que todos van a poder tener acceso a él, y sin más entonces los convocamos a que lean el libro, a que reflexionen, pero también a que hagan anotaciones, a que puedan llevar eso a sus cotidianidades y a que puedan entender con esa obra de Débora un poco más la realidad de esos primeros años de la Revolución. Sin más, muchas gracias.